Un jefe encubierto vio a una mujer horneando pasteles a las 5 de la mañana y luego descubrió una verdad impactante. Isen Cole miró su reflejo en el espejo del baño de la habitación del hotel económico. La barba entre cana y pimienta que se había dejado crecer durante las últimas 2 semanas estaba quedando muy bien. Sus trajes de diseñador colgaban en un armario en su casa, reemplazados ahora por jeans descoloridos y una camisa de algodón sencilla. Se pasó una mano por su cabello deliberadamente despeinado y asintió. El disfraz estaba completo. Entonces, Ellie, le dijo a su reflejo, mientras probaba el alias, ¿estás listo para tu primer día en Golden Harvest Bakery? La ironía no pasó inadvertida para él. Hace 15 años, fundó Golden Harvest con nada más que un préstamo y un sueño. Ahora, con 37 sucursales en todo el país, no podía entrar a sus propias panaderías sin ser reconocido. Bueno, hasta que los informes trimestrales sobre su escritorio lo mantuvieron despierto por las noches. Los márgenes de beneficio se estaban reduciendo. La rotación de personal alcanzó su nivel más alto de todos los tiempos. Algo se estaba pudriendo en el núcleo de su empresa, y los costosos consultores que había contratado no podían identificar qué era. A veces hay que ensuciarse las manos, siempre decía su padre. El anciano había creado un negocio de construcción desde cero y nunca les pedía a sus empleados que hicieran algo que él no haría. Isen agarró su mochila y salió. El aire fresco de las 4 de la mañana le golpeó el rostro mientras caminaba hacia su coche de alquiler, un sedán sensato, nada parecido al Audi que solía conducir. Las calles estaban desiertas mientras conducía hacia la tienda insignia del centro de Seattle, la que había estado mostrando patrones peculiares a pesar de ser una de sus ubicaciones con mejor desempeño en términos de calidad del producto y satisfacción del cliente. Su rentabilidad era media y los empleados solicitaban traslados constantemente. Aparcó a una cuadra de distancia y se acercó al edificio de ladrillo. El cartel de Golden Harvest todavía no estaba iluminado, pero una luz cálida brillaba desde adentro. Miró su reloj. 4:45 de la mañana. Su cita no era hasta que miró por la ventana y vio una figura solitaria moviéndose con gracia y propósito en el área de la cocina. Una mujer de cabello castaño rojizo, atado firmemente en un moño práctico, trabajaba con precisión metódica. Sus manos eran un borrón mientras doblaba la masa. Había algo hipnótico en sus movimientos, como ver a un maestro pianista tocar. Justo a tiempo, el subgerente, Derek, llegó para abrir la puerta principal. «Tú debes ser Ellie», dijo Derek, extendiendo su mano. Parecía de unos 30 años y tenía la sonrisa permanente de alguien que había trabajado demasiado tiempo en atención al cliente. El nuevo aprendiz de la empresa. «Pasa», asintió Isen, adoptando la postura ligeramente encorvada que había practicado. «Gracias por atenderme con tan poca antelación». «No hay problema. La empresa ha estado enviando gente para estandarizar las operaciones». Derek puso los ojos en blanco, como si necesitáramos más estándares. «Interesante», pensó Isen. El impulso de la estandarización había sido idea suya, una forma de garantizar la calidad en todas las ubicaciones. ¿Estaba teniendo mala acogida? Derek lo guió por la entrada, pasando por vitrinas vacías esperando a ser llenadas con la oferta del día. Empezaremos con lo básico. ¿Has trabajado alguna vez en una panadería? Solo un trabajo de verano en la universidad, mintió Isen, recordando los años que había pasado perfeccionando su oficio antes de abrir su primera tienda. Pero aprendo rápido. Al entrar en la cocina, el aroma lo impactó primero. Mantequilla, levadura, azúcar y algo indefiniblemente reconfortante. La mujer que había visto antes no levantó la vista. Estaba completamente concentrada en la masa que tenía delante. «Esa es Lena», susurró Derek. «Se encarga de los croissants y los panés especiales. Ha estado aquí durante años, más tiempo que cualquiera de nosotros. Ella es muy particular con su espacio, así que la dejaremos tranquila por ahora». Isen observó cómo las manos de Lena se movían con precisión practicada,
mezclando la mantequilla con la masa en un ritmo hipnótico. Su rostro no mostraba signos de cansancio a pesar de la hora temprana. En cambio, había una concentración casi trascendente que le recordaba su propia pasión cuando empezó a hornear. ¿A qué hora llegó? Isen preguntó. Lena, ella estaba aquí cuando llegué, así que probablemente alrededor de las 4:30, a veces antes. 4:30, el tiempo de preparación oficial para la apertura de la panadería era 5. La mañana avanzó con Derek mostrándole a Isen los conceptos básicos de cómo operar las mezcladoras industriales, la forma correcta de preparar las vitrinas y el sistema de inventario. Pero los ojos de Isen seguían desviándose hacia Lena, que trabajaba en casi silencio, preparando bandeja tras bandeja de croissants perfectos, pozalá y panés de masa madre. A las 7 de la mañana, la primera ola de clientes de la mañana ya había llegado y se había ido. El equipo de recepción se puso manos a la obra para reponer las vitrinas que se vaciaban rápidamente con las creaciones de Lena, que parecían ser los primeros artículos en agotarse. Durante un breve bajón, Isen se acercó a Derek. El trabajo de Lena es increíble. Esos croissants volaron de los estantes. Derek asintió. Sí, ella es la razón por la que este lugar tiene una fila afuera de la puerta casi todas las mañanas. Sus croissants son legendarios. La gente viene de toda la ciudad para buscarlos. Ella debe ser valiosa para el equipo. De inestimable valor, corrigió Derek. Pero él vaciló y bajó la voz. Ella es una especie de misterio. Se mantiene reservada. No socializa con el personal. Simplemente entra, hornea como si su vida dependiera de ello y se va. Y ella nunca se toma días libres como siempre. En ese momento, un estruendo proveniente de la cocina les llamó la atención. Uno de los empleados más nuevos, un joven llamado Tyler, había tirado una bandeja de masa recién formada. Harina y pasteles crudos estaban esparcidos en el suelo. Lo siento mucho, tartamudeó Tyler, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Antes de que Derek pudiera responder, Lena estaba allí, arrodillada junto al desastre. Está bien, dijo ella, con una voz sorprendentemente suave. La primera regla de la repostería es que los accidentes ocurren. Ella empezó a juntar el dinero que podía rescatar. Sus movimientos son rápidos y eficientes. Isen se movió para ayudar, pero Lena levantó una mano cubierta de flores. Yo tengo esto, eres nuevo. Deberías estar aprendiendo a tomar la delantera con Derek. Sus ojos se encontraron brevemente con los de él, de un marrón cálido con reflejos ámbar, antes de volver a la tarea en cuestión. Había algo en esa conexión momentánea, no crueldad, sino un muro, como si hubiera construido una barrera invisible entre ella y todos los demás. Más tarde, durante la hora punta de la tarde, a Isen le asignaron ayudar en la cocina. El panadero jefe, Miguel, lo puso a cargo del pan, a una distancia prudencial del puesto de pastelería de Lena. Pero cuando llegó un pedido especial de gran tamaño, se necesitaron todas las manos. Ayuda a Lena con los croissants de almendras. Miguel dirigió. Lena no reconoció a Isen cuando él se acercó a su estación, pero deslizó una porción de masa hacia él. Dobla de esta manera, demostró, creando triángulos perfectos con facilidad. Ni muy apretado, ni muy suelto, Isen dobló deliberadamente sus primeros papeles con torpeza, sin querer revelar su experiencia. Lena se dio cuenta inmediatamente. Aquí, dijo ella, colocando sus manos sobre las de él para guiar el movimiento. Siente la resistencia de la masa. Te dice lo que necesita. Sus manos estaban ásperas, marcadas por antiguas quemaduras y callos. Las manos de alguien que había trabajado duro durante años. Mientras ella lo guiaba, Isen notó un pequeño tatuaje en su muñeca, parcialmente cubierto por su manga. Una simple llama. Ya has hecho esto antes, dijo de repente, entrecerrando ligeramente los ojos. Isen sintió un pánico momentáneo. Simplemente soy bueno con mis manos, supongo.
Lena lo estudió por un momento más y luego volvió a su trabajo. Bueno, no eres tan mala. Eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de los aprendices que nos envían. El resto del día transcurrió como un torbellino. A la hora de cerrar, a Isen le dolía la espalda y le palpitaban los pies, un recordatorio de que había pasado demasiados años detrás de un escritorio. Mientras el personal limpiaba, observó a Lena ofreciéndose voluntaria para las tareas más agotadoras: fregar los hornos industriales, mover pesados sacos de flores del área de entrega, fregar todo el suelo de la cocina. No tienes que hacer todo eso, le dijo Miguel. Podemos dividirlo. No me importa, respondió Lena, continuando con su trabajo. Cuando por fin llegó la hora de irse, Isen vio cómo Lena se quitaba el delantal, revelando un sencillo conjunto de vaqueros y una desgastada camisa azul abotonada. No se unió a los demás que salían a tomar algo después del trabajo. En cambio, salió sola por la puerta trasera. Curioso, Isen la siguió a una distancia prudencial. En el estacionamiento, Lena se acercó a No. No tenía coche, sino una bicicleta destartalada encadenada a una farola. La abrió metódicamente, aseguró una pequeña mochila al portaequipajes trasero y se alejó pedaleando entre el tráfico nocturno. De vuelta en su habitación de hotel esa noche, Isen revisó las notas que había tomado en su teléfono a lo largo del día. Las operaciones de la tienda insignia parecían bastante eficientes, pero había algo en Lena que no cuadraba. Su habilidad excepcional, su dedicación más allá de lo razonable, su aparente aislamiento. Era claramente la clave del éxito de la panadería. Sin embargo, según los registros de nómina que había revisado antes de infiltrarse, solo ganaba el salario estándar para su puesto, sin bonificaciones ni incentivos, a pesar de crear los productos que impulsaban sus ventas. Isen abrió su portátil y abrió la base de datos de empleados. Lena Hart, de 34 años, contratada hacía 8 años como asistente de panadería. Excelentes evaluaciones de rendimiento en general, pero había rechazado repetidamente ascensos a jefa de panadería o puestos de gestión. ¿Cuál es tu historia, Lena Hart?, murmuró a la pantalla. Mientras revisaba su expediente, una notificación le llamó la atención. Ayer mismo se presentó una solicitud de turnos adicionales. A pesar de trabajar 6 días a la semana, Lena pedía más horas. Isen se recostó, pasándose una mano por el pelo. En 15 años en el negocio, había visto empleados de todo tipo, los ambiciosos ascendiendo, los estables satisfechos con su puesto, los que trabajaban por un sueldo hasta que apareciera algo mejor. Pero Lena Hart no encajaba en ninguna de esas categorías. Trabajaba como alguien con un propósito más allá de la ambición o el dinero, como alguien impulsado por algo más profundo. Y ella era la clave para entender lo que sucedía en Golden Harvest. Mañana, decidió acercarse a la misteriosa mujer que horneaba croissants a las 5 de la mañana como si le fuera la vida en ello. Para su tercer día de incógnito, Isen había establecido una rutina: llegar a las 4:50 de la mañana, 10 minutos antes de su turno, solo para encontrar a Lena ya enfrascada en su trabajo. Hoy no era diferente. Al entrar en la cálida cocina, la familiar imagen de ella encorvada sobre la encimera de mármol lo recibió. «Buenos días», aventuró. Lena asintió sin levantar la vista, mientras sus manos continuaban su danza hipnótica sobre la masa. Isen se ató el delantal y se dirigió a su puesto, pero su mente seguía fija en el enigma que tenía delante. Durante el turno de ayer, preguntó casualmente a otros empleados por ella. Sus respuestas pintaron un panorama desconcertante. «Lena lleva aquí toda la vida», dijo Tyler, el estudiante universitario que trabajaba por las mañanas. «Los clientes preguntan por su nombre, pero nunca sale. Dice que la masa la necesita más que la gente. ¿Sabes qué es raro?», agregó Mia, quien manejaba la caja registradora. La pasada Navidad, los clientes dejaron propinas especialmente para ella, enormes cantidades. Ella nos pidió que los dividiéramos entre todos los demás. ¿Quién hace eso ahora?,
Mientras preparaba panes básicos, Isen observó a Lena moviéndose con la eficiencia de alguien que no podía permitirse desperdiciar un solo movimiento. Cuando Miguel le ofreció un descanso después de 3 horas de trabajo ininterrumpido, ella cortésmente lo rechazó. Durante el almuerzo, Isen se sentó estratégicamente en la pequeña mesa de la sala de descanso donde Dererick estaba actualizando los horarios en la computadora de la tienda. «Oye», dijo Isen mientras desenvolvía su sándwich. «Hay algo que me confunde. Si Lena es tan buena, ¿por qué no se encarga de la panadería? Parece la persona ideal». Derek suspiró, bajando la voz. «La gerencia me ofreció varias veces. Siempre dice que no. Entre nosotros, creo que hay algo». Se dio un golpecito en la sien. «Complicado allí. ¿Qué quieres decir?» El año pasado, la empresa envió un reconocimiento por sus especiales del 10º aniversario. Un artículo en una revista gastronómica calificó sus creaciones de trascendentales. Ella nos pidió que no lo publiquemos. Dijo que no se sentía cómoda con la atención. Isen frunció el ceño. Recordó haber aprobado ese comunicado de prensa, pero nunca había escuchado que fuera rechazado a nivel de tienda. «Y está el tema del salario», continuó Derek, comprobando que estaban solos. Una vez que cometió un error en la nómina, le dieron un aumento sustancial. Ella se dio cuenta antes que nadie y pidió que lo solucionaran de inmediato. «Eso es inusual. Hay más. A veces pregunta si se puede transferir parte de su sueldo a una cuenta externa. Recursos Humanos organizó algo para ella hace años, pero no es el estándar de la empresa. Solo lo sé porque escuché a nuestro gerente hablando con la empresa sobre ello». La mente de CEO de Isen inmediatamente detectó problemas potenciales. Los acuerdos financieros inusuales siempre ameritaban escrutinio, pero algo le decía que no se trataba de malversación de fondos ni de nada nefasto. Más tarde esa tarde, un envío de harina especial llegó tarde, amenazando el cronograma de producción del día siguiente. La entrega requirió procesamiento y almacenamiento adecuado, un trabajo de 2 horas mucho después de la hora de cierre. «Me quedaré», se ofreció Lena antes de que alguien más pudiera hablar. «Pero hoy abres», protestó Miguel. «Este es un turno de 14 horas. No me importa». Isen observó el intercambio con creciente preocupación. Nadie debería trabajar esas horas regularmente. Sin embargo, por la falta de sorpresa entre el personal, esto parecía ser la norma para Lena más que una excepción. A medida que se acercaba la hora de cierre, Isen se demoró deliberadamente y se ofreció a ayudar con la entrega de flores. Miguel aceptó agradecido su oferta, pero pareció sorprendido cuando Isen sugirió que podían manejarlo sin Lena. «Ella no volverá a casa», susurró Miguel. «Créeme, lo he intentado». Efectivamente, mientras trabajaban hasta la noche, apilando bolsas pesadas y actualizando el inventario, Lena se movía con la misma eficiencia concentrada que había mostrado 12 horas antes. Solo las sombras cada vez más profundas bajo sus ojos delataban su fatiga. A las 21:30 horas el trabajo finalmente está terminado. Isen observó a Lena dudar junto a la oficina del gerente. Ella golpeó suavemente la puerta. «Sara, perdón por molestarte». Isen fingió organizar sus pertenencias mientras se esforzaba por escuchar. «Me preguntaba si podría conseguir algunos turnos adicionales la próxima semana. Quizás cubrir los turnos matutinos de Madison». La voz de Sara era suave pero firme. «Lena, ya estás en horas extras. No puedo autorizar más horas sin la aprobación corporativa. ¿Qué pasa si salí del trabajo después de 8 horas pero me quedé para ayudar? ¿Fuera de los libros? Sabes que no puedo dejarte hacer eso». Siguió una pausa pesada. «Es solo que realmente necesito que Lena se detenga». «No importa. Lamento molestarlo». Ella salió de la oficina, con una expresión cuidadosamente serena, pero Isen captó el destello momentáneo de desesperación en sus ojos antes de que lo disimulara. Mientras recogía sus cosas, Isen notó que sus manos, habitualmente tan firmes, temblaban levemente. Sacó su teléfono,
Miró algo en la pantalla y sus hombros se tensaron visiblemente. Esa noche, en su habitación de hotel, Isen no pudo dormir. La imagen del rostro de Lena, ese breve destello de cruda ansiedad, lo perseguía. Lo que la motivó no fue simple dedicación, fue necesidad, urgencia, miedo, incluso rompiendo sus propias reglas sobre mantener su cobertura, accedió a la base de datos segura de recursos humanos de la empresa de forma remota. Necesitaba comprender que llevaba a alguien a trabajar hasta el agotamiento mientras evitaba activamente el reconocimiento o el avance. Lo que encontró en los archivos confidenciales de Lena Hart lo dejó paralizado. La cuenta externa que recibía parte de su salario no era una cuenta de ahorros ni un fondo de inversión. Se denominó pago al acreedor Hamilton Financial Services. Lena no solo trabajaba para ganarse la vida. Ella estaba trabajando para sobrevivir a algo. La mañana llegó y Isen no estaba más cerca de dormirse que a medianoche. El descubrimiento de los acuerdos financieros de Lena lo había llevado a un agujero en el mundo de los registros de empresas y bases de datos públicas. Lo que encontró lo dejó con una sensación de vacío. Hamilton Financial Services se especializó en préstamos con altos intereses para pequeñas empresas, el tipo de préstamo predatorio que acechaba a las empresas en crisis como buitres. Según los registros de pago, Lena había estado realizando pagos regulares durante casi 7 años. Sin embargo, el monto principal apenas pareció disminuir. Cuando entró en la panadería a su hora habitual, el olor familiar de mantequilla y levadura no pudo ocultar el sabor amargo en su boca. Lena se encontraba en su puesto. Ojeras bajo los ojos, más pronunciadas que nunca. —¿Qué mala noche? —preguntó mientras se ataba el delantal. Ella levantó la mirada brevemente. Solo lo de siempre. Pero no era lo habitual para la mayoría de la gente, ¿verdad? La mayoría de la gente no trabajaba hasta el agotamiento para pagar una deuda aparentemente interminable. Hoy, Isen tenía un nuevo plan. Durante su hora de almuerzo, se coló en la oficina del gerente mientras Sara estaba atendiendo un problema con una entrega. Los archivos de los empleados eran accesibles en su computadora, un descuido de seguridad que tendría que abordar más tarde como director ejecutivo. Por ahora, sin embargo, cumplió su propósito. La información de contacto de emergencia de Lena solo incluía un nombre. Jason Hart. Mismo apellido, probablemente algún pariente. Pero cuando Isen comparó el nombre con su investigación anterior, sintió un escalofrío en el cuerpo. Jason Hart, fallecido. Fecha de muerte, hace 7 años, justo cuando comenzaron los pagos del préstamo de Lena. Las piezas empezaban a conectarse, pero no de un modo que tuviera sentido. ¿Por qué Lena estaría pagando un préstamo relacionado con alguien que había fallecido? Esa tarde, Isen se ofreció como voluntario para realizar un viaje de suministros a su sucursal hermana al otro lado de la ciudad. Una vez allí, buscó a Marion, el gerente regional que había estado en la compañía durante más de una década. Estoy investigando estrategias de retención de empleados, explicó, manteniendo su fachada de aprendiz corporativo. Tengo curiosidad por los empleados que han estado en la empresa durante mucho tiempo. ¿Recuerdas cuando contrataron a Lena Hart? El rostro de Marian se suavizó. Lena, por supuesto. Esa pobre muchacha. Ella vino a nosotros justo después de todo lo que pasó con su hermano. ¿Su hermano? Isen instó a Jason. Eran propietarios de una pequeña panadería juntos en el extremo norte, su corazón y su hogar. Sus padres habían fallecido y ahora solo estaban ellos dos dirigiéndolo. Lado Mariano. Jason era la mente empresarial. Lena fue la fuerza creativa. Sus croissants eran algo especial ya en aquella época. ¿Qué pasó con su panadería? Marian bajó la voz. Esto queda entre nosotros, ¿no? La recesión los golpeó duramente. Jason obtuvo un préstamo enorme para renovar y ampliar, pensando que eso atraería más negocios. Pero el banco que les había aprobado previamente el préstamo colapsó, y de repente se encontraron en una situación difícil. Por lo que escuché, Jason encontró un prestamista privado,
pero las condiciones eran brutales. Y luego incendio, problema eléctrico en su nuevo equipo. El seguro no lo cubriría debido a algún tecnicismo con los permisos de renovación. Marian meneó la cabeza. Un mes después, Jason terminó. Accidente automovilístico en la primera 5. Dijeron que se quedó dormido al volante. Isen se sintió enfermo. Y Lena apareció en nuestra ubicación del centro una semana después del funeral. Dijo que necesitaba trabajo. ¿Algún trabajo? Ella era. Marion hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Vaciado como si alguien hubiera extraído todo excepto la determinación. Mientras conducía de regreso a su tienda, Isen se conectó a la base de datos financiera de la empresa a través de su teléfono. Buscó cualquier registro de interacción con Jason Hart o Hart and Home Bakery. Nada en adquisiciones, nada en asociaciones. Pero luego, en una carpeta archivada de propuestas de desarrollo empresarial, lo encontró. Una presentación de Jason Hart fechada hace 8 años. Una presentación detallada de una fórmula exclusiva de masa madre, completa con resultados de muestra y análisis de mercado. El estado de la propuesta fue rechazado. Isen frunció el ceño. ¿Por qué esto me resultó familiar? Se detuvo y buscó en sus recuerdos los desarrollos de productos de ese periodo. El momento coincidió perfectamente con el lanzamiento de la línea Golden Harvest Heritage Sordo. Ahora es su segundo producto más rentable después de los croissants. Una fría comprensión lo invadió. Abrió la fórmula de la masa madre ancestral en su acceso ejecutivo seguro. Los ingredientes base, las proporciones y el proceso de fermentación eran casi idénticos a lo que Jason había propuesto. Con manos temblorosas, Isen examinó más profundamente las comunicaciones archivadas. Allí había un correo electrónico de Vincent Armon, entonces vicepresidente de Desarrollo de Productos, al equipo ejecutivo. He desarrollado una innovadora fórmula de masa madre que creo que revolucionará nuestra línea de pan. Vincent Armon, quien había abandonado la compañía abruptamente hace 5 años en medio de vagas acusaciones de mala conducta profesional. Vincent Armon, quien había recibido una bonificación sustancial por el desarrollo de la masa madre patrimonial. A la mañana siguiente, Isen llegó a la panadería antes de lo habitual, a las 4:15 de la mañana. No le sorprendió encontrar a Lena ya allí, midiendo cuidadosamente los ingredientes con una precisión que hablaba de años de práctica. «Llegas temprano», notó sin levantar la vista. «No pude dormir», respondió. «La verdad. ¿Puedo preguntarte algo personal?» Sus manos se detuvieron brevemente. «Depende de la pregunta. El tatuaje de llama en la muñeca. ¿Qué significa?» Por primera vez, vio una grieta en su expresión serena. El dolor se reflejó en su rostro antes de que pudiera recomponerse. «Es para recordar algo que perdí». Ella reanudó su trabajo, sus movimientos ligeramente menos fluidos. «Algo que no se puede reconstruir». «Una panadería», aventuró. Sus manos se congelaron y sus ojos, afilados por una repentina sospecha, se encontraron con los de él. «¿Cómo llegaste al hogar?», dijo suavemente. «La casa de tu hermano Jason». El rodillo que tenía en la mano cayó ruidosamente sobre la encimera. «¿Quién eres?». En ese momento, mirándola a los ojos, cansado, fatigado, pero firme a pesar de todo, Isen tomó su decisión. Esta mascarada ya había llegado demasiado lejos. Alguien que piensa que has estado pagando una deuda que nunca fue realmente tuya. Lena dio un paso atrás y levantó las manos cubiertas de flores en señal de defensa. «No sé de qué estás hablando», dijo ella, pero su voz tembló. Isen metió la mano en su bolsillo y sacó un documento doblado, una impresión de la propuesta original de Jason. «Tu hermano envió esto a Golden Harvest hace 8 años», dijo suavemente. «Una fórmula de masa madre con un proceso de fermentación único que utiliza una mezcla específica de granos tradicionales, con los ojos fijos en la página y el reconocimiento reflejado en su rostro. ¿Cómo conseguiste esto?». Ella susurró. «Porque no soy Eli el aprendiz», admitió Isen.
Me llamo Isen Cole. Soy el director ejecutivo de Golden Harvest Bakery. Lena palideció. Se agarró al borde del mostrador para apoyarse. ¿El director ejecutivo? ¿Por qué lo harías? He estado trabajando de incógnito para entender por qué nuestra tienda insignia tiene patrones financieros tan inusuales. Pero encontré algo mucho más importante. Colocó el documento en el mostrador, entre ellos. La fórmula de tu hermano se convirtió en nuestra línea de masa madre tradicional. Ha sido uno de nuestros productos más exitosos durante años. Lena negó con la cabeza, con la incredulidad entre la comprensión. Eso es imposible. Jason dijo que Golden Harvest rechazó su propuesta. Recibió la carta formal 2 semanas antes del incendio. Isen asintió con tristeza. Oficialmente, sí, pero extraoficialmente. Vincent Armon, nuestro entonces vicepresidente de Desarrollo de Productos, presentó la fórmula exacta de tu hermano a la junta directiva como si fuera obra suya. La carta de rechazo se envió para ocultar sus huellas. La pierna de Lena pareció ceder. Se dejó caer en un taburete cercano, con el rostro convertido en una máscara de confusión y dolor. Así que todo este tiempo, la innovación de tu hermano ha generado millones para esta empresa, confirmó Isen. Mientras te esforzabas al máximo para pagar su préstamo, la panadería permanecía en silencio, salvo por el lejano zumbido de los refrigeradores. Afuera, el cielo seguía oscuro, la ciudad dormía, ajena a la revelación trascendental que ocurría en la silenciosa cocina. No lo entiendo, dijo finalmente Lena. ¿Por qué me lo cuentas ahora? ¿Por qué no me despides y lo entierras más? Isen acercó otro taburete y se sentó frente a ella. ¿Porque lo que te pasó a ti y a tu hermano estuvo mal? Porque esta empresa, mi empresa, tiene una deuda contigo, no al revés. Metió la mano en su mochila, sacó una tableta y abrió una hoja de cálculo financiera. He estado rastreando los ingresos directamente atribuibles a la línea Heritage Sido desde su creación. Estimaciones conservadoras estiman el valor de la contribución de tu hermano en alrededor de 4. Lena abrió los ojos de par en par. Eso es más que suficiente para saldar tu deuda con Hamilton Financial y proporcionarte una compensación adecuada. Isen pasó a otro documento. También encontré esto en nuestros archivos legales. La letra pequeña del formulario de presentación que firmó tu hermano. Incluye una cláusula estándar sobre el derecho de preferencia de la empresa sobre cualquier idea presentada. Pero también especifica que si utilizamos cualquier concepto presentado, debemos pagar una compensación. Observó cómo Lena procesaba la información, con sus hábiles manos de panadera retorciéndose nerviosamente en su regazo. Jason estaba muy orgulloso de esa fórmula, dijo en voz baja. Le llevó años perfeccionarla. Nuestro abuelo era panadero en nuestro país, y Jason quería honrar ese legado. Cuando llegó el rechazo, se le quebró la voz. Estaba devastado. Por eso pidió ese terrible préstamo. Estaba desesperado por demostrar el valor de sus ideas. Isen sintió el peso de la culpabilidad de su empresa como una piedra en el pecho. La noche que descubrí la conexión, no pude dormir. No dejaba de pensar en todas esas mañanas en las que disfrutaba de nuestra masa madre ancestral, completamente inconsciente de su verdadero creador. Mientras tanto, tú estabas aquí al amanecer trabajando para pagar una deuda que mi empresa ayudó a crear. ¿Y ahora qué?, preguntó Lena en voz baja. Antes de que Isen pudiera responder, la puerta trasera se abrió. Derek y otros 2 trabajadores del turno de mañana entraron, deteniéndose en seco ante el inusual cuadro que tenían delante. «¿Ella? ¿Está todo bien?», preguntó Derek, mirándolos fijamente. Isen se puso de pie, tomando forma. «Derek, necesito que llames a Sara y le digas que venga inmediatamente. Luego contacta a la gerencia regional y pídeles que nos acompañen a una reunión de emergencia a las 9 de la mañana». Derek parpadeó confundido. No creo tener la autoridad para decirles que Isen Cole convoca la reunión. El nombre tuvo el efecto deseado.
Derek se quedó boquiabierto. Sí. Y tenemos un asunto importante que abordar. Eason se volvió hacia Lena, quien permanecía atónita en su taburete. Mientras tanto, Lena y yo tenemos algunos cálculos que hacer. Las siguientes horas transcurrieron como un borrón. Mientras la panadería se llenaba de personal confundido y gerentes regionales cada vez más ansiosos, Eason y Lena permanecieron recluidos en la oficina, revisando documentos y registros financieros. Para cuando comenzó la reunión formal, Eason había recopilado pruebas irrefutables tanto del robo de la fórmula de Jason como de su posterior valor para la empresa. De pie ante el equipo directivo reunido, con Lena sentada nerviosamente a su lado, Eason sintió una extraña mezcla de vergüenza y determinación. Hace 8 años, esta empresa basó parte de su éxito en la innovación robada, comenzó. Hoy, comenzamos a hacer eso. Correcto. Hizo clic en una diapositiva que mostraba el formulario de envío original con la firma de Jason. Este es el verdadero origen de nuestra línea de sardos tradicionales. No la supuesta genialidad de Vincent Armon, sino el legado familiar de Jason Hart. Un legado que su hermana ha estado preservando en silencio mientras se ahogaba en deudas que nunca debieron haber sido suyas. En la sala, los rostros reflejaban conmoción, confusión, en algunos casos, culpa. Con el rabillo del ojo, Eason vio a Lena enderezar los hombros. Por primera vez desde que la conoció, el peso que soportaba pareció cambiar ligeramente, como si el simple hecho de haber reconocido la verdad ya la hubiera aligerado. He pasado una semana viendo a Lena Hart llegar antes del amanecer para hornear nuestros productos más vendidos, continuó Eason. Todo mientras una deuda no reconocida con el genio de su familia ha ayudado a construir esta empresa que termina hoy. La reunión de emergencia en la tienda insignia de Seattle se convirtió rápidamente en una videoconferencia de toda la empresa. Al mediodía, Eason había reunido a toda la junta directiva de Golden Harvest en pantalla, con rostros que iban desde la preocupación hasta la hostilidad. Esto es altamente. Es irregular, Eason, dijo Diane Winters. La presidenta de la junta directiva, con su voz nítida y desaprobatoria, actuando de forma encubierta sin la aprobación de la junta, haciendo acusaciones sobre executivos. Con todo respeto, Diane, interrumpió Eason, que es normal descubrir que uno de nuestros productos estrella se creó con base en un robo intelectual, mientras la hermana del verdadero creador trabaja en nuestras cocinas para saldar la deuda que nuestras acciones ayudaron a crear. Compartió su pantalla mostrando la comparación lado a lado de la fórmula original de Jason y las especificaciones de masa madre tradicionales de la empresa. La evidencia es irrefutable, continuó. Vincent Armon robó la fórmula de Jason Hart, la presentó como propia y recibió importantes bonificaciones por ello. Mientras tanto, Jason Hart murió creyendo que su innovación no valía nada, y su hermana ha estado trabajando hasta el agotamiento para pagar el préstamo que tomó tratando de salvar su panadería. Marcus Reynolds, el director financiero, se aclaró la garganta. Si bien esta situación es lamentable, ocurrió hace casi una década. Armon ya se fue hace tiempo. El plazo de prescripción de cualquier acción legal potencial. No se trata de responsabilidad legal, interrumpió Eason, endureciendo su voz. Se trata de una obligación moral, de hacer las cosas bien. Lena se sentó en silencio a su lado, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. No había hablado desde que comenzó la reunión, aparentemente abrumada por el rápido giro de los acontecimientos. ¿Qué es exactamente lo que propones?, preguntó Richard Tanner, el miembro más antiguo de la junta directiva. Eason se enderezó. En primer lugar, un alivio inmediato de la deuda. Golden Harvest pagará el saldo restante del préstamo de Lena Hart a Hamilton Financial. Varios miembros de la junta directiva se movieron incómodos. En segundo lugar, una compensación retroactiva por el uso de la fórmula de masa madre de Jason Hart. He calculado un valor justo de mercado de $3,2 millones basado en adquisiciones industriales comparables. Eso es absurdo. Reynolds farfulló. No podemos simplemente quedar en tercer lugar.
Isen continuó con firmeza. Estoy creando un nuevo puesto de jefe de desarrollo artesanal. Lena supervisará nuestras líneas de pan y pastelería artesanal con una compensación ejecutiva adecuada y participación en las ganancias de los productos desarrollados bajo su dirección. Está sobrepasando a Isen. Diane advirtió. La Junta no ha autorizado nada de esto. Entonces estoy solicitando formalmente autorización ahora. Respondió. O puedo llevar esta historia completa con documentación a la revista Food and Wine, quienes ya han expresado interés en perfilar nuestra línea tradicional sardo. La amenaza implícita flotaba en el aire como una nube de tormenta. No dañarías a tu propia empresa, dijo Richard, aunque la incertidumbre teñía su voz. Haría lo que fuera necesario para garantizar que mi empresa opere con integridad, replicó Isen. El daño ya se produjo hace 8 años. Nos estoy ofreciendo una oportunidad de sanarlo. Siguió un tenso silencio. Finalmente, Diane volvió a hablar con un tono mesurado. Necesitaremos discutir esto en privado antes. Me gustaría decir algo, interrumpió Lena, y su voz tranquila rompió la tensión. Todas las miradas se volvieron hacia ella, aunque todavía llevaba puesto su delantal cubierto de flores. Ella se sentó con la espalda recta y una nueva confianza en su porte. Durante 8 años lo he dado todo a esta empresa. He llegado antes del amanecer, me he quedado después del cierre, he trabajado días festivos y fines de semana. No porque amara Golden Harvest, sino porque necesitaba honrar la deuda de mi hermano. Su voz se fortaleció a medida que continuó. Observé a los clientes disfrutar de la masa madre todos los días. La misma receta que mi hermano perfeccionó durante años de prueba y error. La misma receta que le robaron. Ella miró directamente a la pantalla, dirigiéndose al tablero sin inmutarse. No quiero tus millones. Quiero el nombre de mi hermano en su creación. Quiero terminar de pagar la deuda que lo quebró. Y quiero asegurarme de que ningún otro pequeño panadero vea el trabajo de su vida robado por corporaciones que ven las ideas como cosas que deben tomarse en lugar de personas a las que respetar. La sala de juntas quedó en silencio. Incluso Reynolds parecía perseguido. Después de un largo momento, Diane habló. Señorita Hart, nos permitiría 30 minutos para discutir este asunto en privado. Lena asintió una vez. La dignidad se reflejaba en cada línea de su cuerpo. Cuando la junta regresó, su comportamiento había cambiado. Diane habló primero. Hemos llegado a un consenso. Golden Harvest liquidará su deuda restante en su totalidad. También estableceremos un fideicomiso a nombre de su hermano con una dotación inicial de 2 millones de pesos que podrá utilizar a su discreción. Ella hizo una pausa. Además, estamos preparados para ofrecerle el puesto que Isen describió con control creativo total sobre nuestras líneas artesanales y una compensación adecuada. Isen observó a Lena con atención. Su rostro permaneció impasible, pero él notó que sus manos temblaban ligeramente. Hay una condición, continuó Diane. Nos gustaría que usted se convirtiera en el rostro público de nuestra línea patrimonial, rebautizada como Eart Heritage Collection. La historia y el legado de tu hermano se convertirán en parte de la narrativa de nuestra marca. Por primera vez desde que comenzó la reunión, la incertidumbre cruzó el rostro de Lena. Ella se volvió hacia Isen. ¿Quieren usar la historia de Jason en su marketing? Ella preguntó en voz baja. ¿Quieren reconocer su contribución? Aclaró Isen. Darle el reconocimiento que se merece. Pero eso significaría pasar a ser el centro de atención. Lena se quedó en silencio. El conflicto era evidente en su expresión. Durante años, trabajó en soledad, encontrando seguridad y anonimato. Ahora se le pedía que se convirtiera en una figura pública para compartir la historia de su hermano, y por extensión, su propio dolor con el mundo. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, Isen estuvo de acuerdo. Pero hay una cosa que no requiere deliberación. Se volvió hacia el tablero. A partir de ahora,
Jason Hart será reconocido como el creador de nuestra fórmula de masa madre en toda la documentación de la empresa y los materiales públicos. Eso no es negociable. Diane asintió lentamente. Acordado. Cuando concluyó la reunión, Eisen observó a Lena mirar sus manos, las manos de Baker, ásperas y capaces, como si las viera por primera vez. El peso de la injusticia la había moldeado durante tanto tiempo que su repentina ausencia la dejó sin remedio. ¿Qué querría Jason?, preguntó suavemente cuando estuvieron solos. Lena levantó la vista. Las lágrimas finalmente rompieron su compostura cuidadosamente mantenida. Él querría que su trabajo importara, susurró. Él querría que esto se recordara. En ese momento, Eisen vio algo nuevo en sus ojos. No solo determinación o supervivencia, sino un tenue rayo de esperanza. 6 meses después, Eisen estaba parado en la parte trasera de una abarrotada panadería de Seattle, mirando cómo las cámaras destellaban y los periodistas garabateaban notas. En el centro de atención se encontraba Lena Hart, transformada a partir de la sombra que había encontrado por primera vez en la cocina antes del amanecer. Llevaba una elegante chaqueta de chef blanca con un corazón bordado en dorado sobre el bolsillo del pecho. Aunque todavía se sentía visiblemente incómoda bajo los focos de atención, habló con tranquila confianza sobre la nueva línea de panés artesanales que se lanzaría a nivel nacional. Mi hermano Jason creía que hornear era honrar la tradición y al mismo tiempo abrazar la innovación, dijo a la multitud reunida. Estas recetas reflejan esa filosofía, conectándonos con nuestras raíces y al mismo tiempo impulsándonos hacia adelante. La panadería en sí había sido completamente renovada. Lo que alguna vez fue simplemente la tienda insignia de una cadena corporativa, ahora tiene un nuevo letrero, Earth and Harvest Bakery. En el interior, una pared de cristal permitía a los clientes observar a los maestros panaderos en acción, mientras que las vitrinas mostraban tanto los favoritos comerciales como las creaciones experimentales de lotes pequeños. Pero la pieza central, el elemento que hizo llorar a Lena cuando lo instaló por primera vez, fue la placa de bronce montada cerca de la entrada en memoria de Jason Hart, el panadero anónimo que se levantaba antes del amanecer. Su pasión, creatividad y perseverancia viven en cada pan que horneamos. Cuando concluyó la presentación formal, Eisen vio a Lena disculparse con la prensa y dirigirse hacia un grupo de jóvenes reunidos nerviosamente en la entrada de la cocina. Estos fueron los primeros participantes en el programa de Confraternidad del Corazón. Panaderos independientes que luchan por sobrevivir y que recibirían tutoría, orientación financiera y espacio de cocina temporal para desarrollar su oficio. Recuerda, escuchó a Lena decirles, la buena repostería no se trata solo de técnica. Se trata de corazón. Se trata de tener algo que decir a través de tus creaciones. La transformación no se limitó a la panadería ni a la marca. Lena misma había cambiado. Las ojeras se habían desvanecido. Ahora sonreía con más facilidad. La mirada atormentada de alguien ahogado en deudas había sido reemplazada por la intensidad concentrada de quien construye un legado. No todo había cambiado. Por supuesto, todavía llegaba antes del amanecer casi todos los días, seguía trabajando con la misma precisión metódica. Pero ahora lo hacía por decisión propia, no por desesperación. ¿Cómo se siente?, preguntó Eisen mientras la gente comenzaba a dispersarse y los chicos se dirigían a la cocina para su primera sesión. Lena consideró la pregunta, apartándose un mechón de pelo de la cara. Un gesto que le recordó a Eisen la primera vez que la vio, aunque sus manos ya no temblaban de cansancio. «Qué extraño», admitió. «A veces me despierto pensando que tengo que darme prisa para pagar la hipoteca». Entonces lo recuerdo. Miró la placa de Jason. «Todavía me estoy acostumbrando a construir algo en lugar de simplemente sobrevivir». «La junta está encantada con las cifras», comentó Eisen. «Los productos Seart Heritage están superando las proyecciones de Lena», sonriendo. «Riley, ¿es tu forma de decir te lo dije a los miembros de la junta que se resistieron?» «Quizás un poco», concedió con una risita. «Pero lo más importante,
¿Cómo te va con todo esto? La publicidad, la responsabilidad, es muy diferente a hornear croissants anónimamente a las 5 de la mañana. Vale la pena, dijo simplemente. Cada vez que alguien reconoce el nombre de Jason o un panadero con dificultades tiene una segunda oportunidad a través del programa de becas, algo sana a través de las ventanas de la cocina. Podían ver a los becarios poniéndose delantales, sus rostros iguales con la emoción nerviosa mientras se preparaban para su primera lección. Me recuerdan a Jason y a mí cuando empezamos, dijo Lena en voz baja. Tan llenos de sueños, tan inconscientes de lo frágil que podía ser todo. Pero ahora tienen algo que... No lo hicieron, señaló Isen. ¿Te tienen? Más tarde esa tarde, mientras la panadería recuperaba su ritmo habitual, Isen notó algo sin precedentes. Lena estaba recogiendo sus cosas, preparándose para irse. A las 3 de la tarde. En una semana. ¿Te vas temprano?, preguntó, sin poder ocultar su sorpresa. Tengo entradas para el jardín botánico, respondió ella, ruborizándose levemente. Es la primera vez que voy. No recuerdo cuánto tiempo. Marina, del programa de becas, lo sugirió. Bien por ti, dijo Isen con sinceridad. Al llegar a la puerta, Lena se detuvo y miró hacia la cocina donde había pasado incontables horas. La nueva jefa de panadería, una de sus protegidas cuidadosamente seleccionadas, dirigía el turno de la tarde con una eficiencia segura. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo. Durante años, horneé para pagar una deuda. Nunca pensé que volvería a sentir alegría en ello. Pero ver a estos nuevos panaderos descubrir sus voces. Estoy recordando por qué Jason y yo nos enamoramos de esto en primer lugar. Enderezó los hombros y salió a la luz del atardecer, su primer descanso voluntario en casi una década. A través de la ventana, Isen la observó caminar por la calle, ya no encorvada contra una carga invisible. Se detuvo en un café de la esquina. Algo llamó su atención. Tras un momento de vacilación, se acercó y, curioso, Isen la siguió y miró por la ventana del café. Lena estaba sentada en una mesa pequeña, con un croissant y un café delante. Estaba haciendo algo que él nunca la había visto hacer, saboreando la repostería de otra persona simplemente por placer. En ese momento ordinario, una mujer disfrutando de un pastel en un descanso de la tarde, Isen vio la verdadera magnitud de lo que se había logrado. No solo justicia por una receta robada o compensación por años de penurias, sino algo mucho más preciado, la restauración de alegrías sencillas sacrificadas durante mucho tiempo. Lena levantó la vista, lo miró a través de la ventana y levantó su taza de café en un pequeño brindis. Isen asintió en señal de reconocimiento y continuó con su. Dejó que la dejaran disfrutar de su merecido momento de paz. Tras él, la panadería bullía de vida y posibilidades. El legado de Jason Hart estaba asegurado. Su hermana finalmente libre. Y en algún lugar de la cocina, una nueva generación de panaderos surgía. Sus manos aprendían los ritmos que antes eran una carga, pero que ahora podían volver a ser una bendición.